Ahora. Bueno, os dejo este por aquí. Eva, tú tendrás que compartir el mío si pasamos para allá. Ahora. Bueno, entonces, ¿qué? De la introducción que hemos hecho, ¿hay algún tema de toda esa conversación que os interese? ¿O hay algo? Para empezar, el día anterior, cuando hablamos del deseo, ¿os quedó suficientemente desarrollado el tema para que no queráis aclarar algún punto? ¿O hay algo de lo que vimos que se os quedara pendiente de aclarar cuando hablamos del deseo el otro día? Por mi parte me quedé muy satisfecho, me gustó mucho, fue muy interesante. Has mencionado antes el tema del desapego, el vínculo del deseo con el apego es absoluto. Al final, el deseo es el origen del apego. A partir del deseo, cuando tú tienes un deseo que no satisfaces o que satisfaces continuamente, ambas razones son causa de que tú tengas apego hacia una cosa. Tienes apego hacia una cosa por tu mucha relación con ella, porque lo satisfaces continuamente, o tienes apego hacia una cosa porque lo deseas constantemente y no logras satisfacerlo. Por ambas razones se genera apego, ¿vale? El apego no requiere precisamente o exactamente de la necesidad de tener algo para estar apegado a ello. Tú puedes estar apegado a algo que nunca puedes satisfacer. Por ejemplo, hay gente que está apegada a su deseo de prestigio o de fama y entonces tiene ese apego y lucha continuamente por conseguirlo y no lo consigue. Pero precisamente por no conseguirlo lucha con más intensidad por lograr eso. Entonces le va generando un apego, ¿no? Entonces no os fijéis solo en que el apego pueda estar vinculado con algo que uno tiene, sino que incluso uno puede tener apego por algo que carece. ¿De acuerdo? Incluso si lo tiene, la fricción por no perderlo. También, cuando lo tienes, te apega el hecho de tenerlo y efectivamente también te apega el temor a perderlo, efectivamente. ¿Vale? Entonces, el vínculo entre el deseo como tal y el apego tiene que ver con el hecho de que el deseo es el origen de los apegos. De esa necesidad o de ese deseo que nace en el ser humano, van luego consolidándose los apegos por aquello que logra o aquello que no satisface, por ambas razones. ¿Vale? Antes habéis mencionado la palabra sufrimiento. Quizá eso es interesante indagar sobre eso. ¿Qué os parece? ¿Vale? Antes decía Julio el sufrimiento. ¿Tenéis claro el concepto de sufrimiento? ¿Habéis indagado en lo que significa sufrir? ¿Qué creéis que es el sufrimiento? Es que es todo nuevo. O sea, el sufrimiento en realidad no existe. Sí existe. No existe porque lo sientes, lo padeces. No, sí. pero Cuando no logras, diríamos, si logras elevarte a determinados campos y ya el sufrimiento no está en tu vida, maravilloso. Pero creo que la inmensa mayoría de las personas, diríamos, tiene sufrimiento. Ya, pero eso no quiere decir que sea real o no. Un momento, estáis hablando de dos conceptos distintos y los dos tenéis razón. Julio tiene razón en que como tú puedes apreciar el sufrimiento, lo percibes, hay una clara evidencia de que el sufrimiento existe y tú dices que no existe porque tú lo que crees es que el sufrimiento es ficticio. Exacto, pero es que ese es el concepto, ¿vale? Ahí es donde hay que indagar. La mente crea el sufrimiento no existe por sí mismo. El sufrimiento es una ficción de la mente, pero como dice Julio, es totalmente real, porque cuando tu mente crea esa ficción, tú la padeces. Por lo tanto, en la vida del ser humano a tu alrededor, el sufrimiento es real. El sufrimiento es real porque las mentes de todas las personas que te rodean eligen crear esa ficción bajo la cual lloran, se lamentan, sienten dolor,
sienten ansiedad, sienten incapacidad de ser felices, etcétera, etcétera, que es lo que dice Julio. Tú puedes ver cómo se manifiesta el sufrimiento, por lo tanto el sufrimiento es real, efectivamente. Lo que tú también tienes razón es en que por sí mismo el sufrimiento no existe. El sufrimiento es simplemente la ficción de una mente, de la mente que sufre. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a conceptualizar esto mejor? Cuando a ti te pellizcan un dedo, te lo pellizcan con una puerta, o te lo pisan, o lo pillas con una ventana, tú tienes dolor. Este dolor es un hecho físico, indiscutible, que se produce por un daño. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien te quita lo más querido, también sientes dolor. No es un dolor físico, es un dolor emocional. Por ejemplo, muere tu hijo. Pues ahí hay un dolor, ¿de acuerdo? Porque pierdes algo de lo más querido para ti. O alguien te quema la casa, pues hay un dolor, porque tus propiedades desaparecen y se convierten en ceniza. ¿Estamos de acuerdo? Unos dolores pueden ser físicos, otros dolores pueden ser emocionales. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no implica el dolor es el sufrimiento. Eso no lo implica. El sufrimiento es una elección del que padece el dolor. ¿De acuerdo? Tú puedes elegir, cuando padeces el dolor, agregarle un discurso mental, un diálogo en tu mente degenerativo, que te degenera, que te perjudica. Diríamos que es tóxico para ti. Un diálogo en el de ¿por qué me he pillado el dedo? Pero qué sinvergüenza, pero si es que no ha mirado, es que lo ha hecho a propósito, es que fíjate ahora con lo bien que yo tenía este dedo y ahora mira cómo lo tengo, es que ahora no voy a poder tocar la flauta, no voy a poder tocar el piano, es que ahora, y yo con este que es mi dedo mágico no voy a poder pasarlo bien ahora. ¿Qué? ¿Entendéis? Este diálogo. Pero tú puedes igualmente elegir no ponerle diálogo. Y entonces ese dolor trasciende después de un tiempo porque se ha, digamos, diluido, como lo que hablábamos del deseo. El dolor es como el deseo. Es irrefrenable, es propio de la naturaleza humana, pero cuando te arrastra, después de un tiempo, se disuelve en el mar, igual que el deseo, ¿de acuerdo? Esto también lo explica el Gita, ¿vale? El dolor tiene que ser algo que tenga la utilidad para la que fue originado. ¿Para qué creéis que se originó el dolor biológicamente en el ser humano? Supervivencia. Para sobrevivir. El dolor es una herramienta de supervivencia. El dolor te advierte de cuando algo está perjudicando tu integridad física para que te protejas o lo evites y ese dolor te permita protegerte. O en el caso de un dolor producido por una enfermedad, para hacerte consciente de que orgánicamente algo no está bien en tu cuerpo y que tú pongas los medios necesarios. Por ejemplo, recluirte para que no te ataque un depredador porque no estás en capacidad de defenderte. Por ejemplo, buscar alguna planta que te pueda ayudar a generar los anticuerpos o algún tipo de bebida que te pueda ayudar a bajar la temperatura o la tensión, etcétera, ¿no? La sabiduría del ser humano respecto a su propia supervivencia es consustancial a la existencia del animal. Igual que todos los animales, por ejemplo, un perro se intoxica porque come algo que le sienta mal y sabe qué tipo de plantas buscar para comérselas y que le hagan vomitar, porque él ya sabe que hay unas plantas que le hacen vomitar y es un instinto natural. Nosotros también tenemos esos instintos naturales desde hace milenios que nos han ayudado a encontrar en la naturaleza las herramientas que nos han ayudado a sobrevivir. Bien, pues el dolor es un disparador, un gatillo, para que tú te alertes acerca de que hay una amenaza y puedas poner los medios para sobrevivir. Estamos hasta ahí de acuerdo. Por lo tanto, el dolor tiene una utilidad, tiene una funcionalidad, tiene una razón de ser, como todas las cosas que ha creado el origen, la fuente. Dios no crea las cosas al azar. Las cosas son el resultado
de un contexto que tiene una justificación, un plan que él tiene. Pero dentro de ese plan existe una lógica, una armonía, de forma que la física existe para sostener un universo, la ciencia demuestra que la naturaleza crece de una forma completamente ordenada y que cuando se desordena es por una razón que luego conduce un desequilibrio a un equilibrio que se produce por una razón que hace que luego cambie el medio ambiente o cambie el contexto, etcétera, ¿no? Todo ocurre dentro de un orden natural de las cosas. Incluso el caos es el orden natural de las cosas, ¿vale? Entendemos esto. Por lo tanto, sentir dolor no debería afligirnos, porque deberíamos comprender de manera lógica que el dolor es inevitable. Lo que sí es evitable es el sufrimiento, porque el sufrimiento es el contexto que nosotros le damos a ese dolor con nuestro proceso mental. Nuestra mente, nuestro ego, va a crear una historia acerca de ese dolor. Y si alimenta esa historia, lo que hace es que le pongamos más atención y que generemos un apego a ese dolor. La gente, si os fijáis a vuestro alrededor, a que conocéis muchas víctimas, a que conocéis mucha gente que siempre se está quejando de todo, porque se apegan a su dolor, encuentran en su posición de víctima una posición que alimenta su estado de ser, crean una identidad en la que el victimismo es un pilar fundamental de esa identidad que ellos tienen de sí mismos. Y el Gita lo que te dice es que tú te hagas responsable de todo aquello que tú haces y de sus consecuencias, teniendo en cuenta que no puedes esperar de ello ningún resultado. Fijaros qué curioso, ¿no? O sea, tú eres... No, hay dolor, mucho dolor. Se te muere un hijo y hay... Tú que eres madre y tienes un hijo, imagínate cómo le quieres, llegas a casa, no te lo... Claro, eso es, el dolor que tú sentirías sería brutal, te partiría el alma, pero el dolor no es el sufrimiento. Si tú ese dolor lo aceptaras con la entereza de que es un proceso natural de la vida y que tu hijo puede tener, ¿cómo se llaman estos fenómenos que de repente dejan de respirar? O sí, una apnea. Bueno, hay niños, bebés que se colapsan en el sueño. Muerte súbita. Sí, eso, una muerte súbita. Tú imagínate que esta noche pasa eso y tú te despiertas y el nene está frío y no tiene vida. Y está ahí y tú no has podido hacer nada. Ahí hay dos maneras de vivir ese dolor. Una es aceptar y tolerar ese dolor desde el concepto de que es un proceso natural que no tiene culpables, que es un proceso natural y que no sabes por qué te tenía que ocurrir a ti, pero te ha ocurrido. Y tú tienes que metabolizar todo ese proceso que lleva un enorme tiempo de lo que se llama duelo. Primero, aceptar la realidad. Tú primero no vas a querer aceptar que tu hijo está muerto, ni de broma. Durante un tiempo no vas a aceptar esa realidad. Vas a tardar un montón de días en comprender que ya no va a estar más. Cuando por fin lo comprendas, tienes que externalizar ese dolor y sacarlo cuando lo hayas comprendido. Al principio no vas a poder sacar dolor porque ni te lo crees. Es como que, ¿cómo va a ser? Esto no puede ser. Y te despiertas por la mañana esperando que está vivo y no está. Y hasta que lo metabolizas lleva un tiempo. No te va a pasar, pero bueno, es un ejemplo que tú preguntas porque tienes un hijo, ¿no? Y luego cuando ya por fin el duelo te permite aceptar esa realidad, tienes que externalizar el dolor. Luego lo tienes que contar, tienes que sacarlo, tienes que compartirlo. Y todo eso va a llevar un tiempo, a lo mejor te lleva meses, 2, 3, 4 meses, reincorporarte a la capacidad de vivir tu vida. Y eso es propio del dolor. Pero ahí no hay un sufrimiento adicional, hay el dolor consustancial a la vida. Ya está, el dolor natural de la vida. En cambio, hay otras personas que generan un diálogo mental y empiezan a decirse, es que la culpa es mía, porque yo no estuve despierta para ver que él no respiraba, cómo no le
controlé cada 5 minutos, yo por qué no le moví para ver que no podía, yo soy la culpable de que esto pasara, y entonces esa madre se culpa a sí misma, genera un discurso en su mente en el que ella se hace culpable. Y la culpabilidad, lo que justo acabamos de decir, crea una nueva identidad en la madre, la identidad de víctima. Víctima de su maldad. Se considera mala porque lo hizo mal, porque ella es la responsable, ella es la culpable. Y se victimiza con su propio sentimiento de culpa y de repente decide quedarse en la cama. Yo esto lo he conocido. Una amiga de mi madre perdió un hijo y se metió en la cama. Y tenía otros 3, ¿eh? Y se metió en la cama y no se levantaba de la cama. Y tuvo lo que se denomina una depresión, pero bueno, en realidad es eso. Es el conceptualizar tu dolor en sufrimiento, victimizándote a ti misma como culpable y creando una ficción de una realidad que no existe. La realidad es que tu hijo ya no va a estar, que tu vida tiene que seguir, que tú tienes, en tu caso no, pero ella tenía más hijos, y que tú tienes un marido y que tú tienes una vida que tienes que continuar. Y eligen, por ese victimismo, por esa nueva identidad que crean de sí mismos, un rol en el que el sufrimiento es la matriz de su nueva vida. ¿De acuerdo? Las dos madres tienen derecho a hacer lo que quieran, pero las dos madres hicieron una elección. Una madre hizo la elección de aceptar y tolerar que la vida es cruel para todos nosotros y que te puede quitar lo que más amas y que el hecho de que te lo quiten no te impide vivir. Y la otra madre libremente elige culparse, elige victimizarse, crea un diálogo constante de tortura en su mente y elige aferrarse a su sufrimiento como pilar en su vida. Lo que pasa es que la palabra elegir... Sí, es una decisión personal. Lo que pasa es que a veces las elecciones que nosotros hacemos creemos que no las hacemos. Ese es el engaño de nuestro ego. O sea, tú piensas, ¿cómo es que es tan cruel decir que lo eligió? Porque realmente pudo, no es que lo eligiera, es que la debilidad la arrastró. No te engañes. Ese es el engaño del ego. El ego te va a robar siempre a ti la responsabilidad y la va a poner en otros. Se llama disonancia cognitiva. El ego siempre te va a hacer culpar a otros de lo que tú hagas mal. Porque tú no te puedes torturar a ti mismo diciéndote yo soy tonto del culo. ¿Sabes? Yo soy un imbécil y yo soy lerdo y soy yo el que lo hace mal. No, la disonancia cognitiva va a hacer que todo parezca externo a ti y que tú justifiques lo que tú haces mal como la culpa del universo. No, la madre no eligió sentirse mal. Es que no pudo resistirse a la maldad del universo de quitarle a su hijo. Oye, perdona. El hijo se lo han quitado a las dos madres. Y una se resistió a la maldad del universo y se enfrentó a la vida y la otra no. Y es que ella era más débil. ¿Cómo que más débil? Si es una decisión que está en tu mente. La mente la tenemos todos igual. Ahora, yo te entiendo, ¿eh? Me hablas cuando hay un trauma... Claro, me hablas de una patología y me dices, no, es que esa madre tiene una patología clínica, pues tiene diagnosticada una, yo qué sé, una depresión crónica. Trauma, cada uno, diríamos, actúa desde el lugar donde sabe o puede, ¿no? Entonces eso de la elección, no sé si hasta es algo inconsciente. No uses ¿Sabes lo que te digo? Que no uses al ego para justificar, no. Bueno, esto es el discurso del ego. Yo te digo también, independientemente quitando la palabra ego, diríamos el funcionamiento de las personas y lo que ocurre, diríamos, en los días a día. Que no justifiquemos a los demás tampoco. Ni te justifiques tú ni justifiques a los demás. ¿Tú crees que hay mucha gente que se vive separada de lo que es el pensamiento, la emoción y el sentimiento? Mira, todo el mundo es responsable de todo lo que hace. Es el único responsable de todo lo que hace. Y cuando no lo mires así, estás mirando el mundo al revés. Porque el único responsable de todo lo que hace es cada ser humano. Y todos los seres humanos han dispuesto en general de la capacidad de tomar sus decisiones en todos los momentos de su vida. Unos las han tomado mejor y les ha ido mejor, otros las han tomado peor y les han ido peor. Pero todos han tenido la capacidad de decidir siempre, incluso cuando creemos que no podemos. Porque el no decidir es otra forma de decidir. Dejas que otros decidan por ti. ¿Tú crees que hay claridad?
Yo no te en digo, la toma de decisiones. yo no te digo que haya claridad, ni te digo que todo el mundo tenga la conciencia suficiente para decidir adecuadamente, ni el conocimiento. Lo que te digo es que todos decidimos y estamos en igualdad de condiciones. Cada uno con los recursos que dispone, Pues tampoco estoy... cada tampoco lo uno, veo así. cada uno con los recursos que dispone, pero todos tomamos decisiones. Y las decisiones que Sí, eso tomamos, sí, eso sí. pues Pero ya te está. Te Entonces, digo cuando, por ejemplo, hemos puesto un tema muy potente, ¿no? Que es que cuando hay un trauma, diríamos, puede ser tal el shock, diríamos, puede ser tal la enajenación, la falta de claridad, diríamos, que no sé, es... a uno Y les puede, luego, a uno luego les yo puede, veo que no todas las personas estamos en el mismo lugar. a unos les puede llevar más tiempo, a otros les puede llevar menos tiempo. No todo el mundo tiene la misma conciencia, tienes toda la razón, O manera de tienen estar. mayor madurez, tienen menor madurez, pero en todos existe la libertad o el derecho de elegir no sufrir, en todos. O sea, tú puedes como ser humano elegir que lo que te pasa es propio de la vida y que tienes que tolerarlo, o la elección de victimizarte, torturarte, convertirte en culpable y elegir lo que quieras hacer con lo que te pasa. Todos tenemos esa libertad y todos tenemos esa capacidad. Y por eso una gente sufre muchísimo y otra gente no sufre. Porque las decisiones que tomas son diferentes. Y todos tenemos la capacidad de tomarlas. Y el Gita lo que explica de todo esto es el estado natural de cada ser humano. Ahí te doy la razón. No todo el mundo está en el mismo lugar. Hay 3 modalidades de la naturaleza. La modalidad de la ignorancia, Satuatamas vayas. ¿y cómo lo traduces al castellano? Pues, Ignorancia, pasión y bondad. Vale. Entonces, hay gente que está atrapada en la ignorancia, sus decisiones son menos claras, les falta conocimiento. Entonces, ¿por qué vas a seguir atrapado en la ignorancia cuando puedes no estarlo? Tendrás que intentar ser menos ignorante, tendrás que trabajar. Ahora, si tú te regodeas en tu ignorancia o te acomodas en ella, eres responsable de tu ignorancia. Sí, pero es que yo lo veo desde un acto más compasivo, en el sentido de decir, es que no es que esa persona, vamos a ponerlo así, no es ignorante, pero no es porque sea ignorante, es porque no ve más, porque no sabe más, porque Vale. no puede más, porque está en ese momento, porque tal. Pues dices tú, la ha elegido. No Bueno, digo, claro, yo no creo esta que... persona actúa, funciona, sostiene desde ese lugar Vale. donde esa persona está. Claro. Vale, igual tienes razón y que he sido muy categórico en que lo eliges y en realidad... Muy, ¿sabes? Es como hablar de lo real. Claro, él dice, claro, real es Brahma. Pero, Bueno, sí. no, Es igual... que no estamos en Brahma. Igual tienes estamos no. donde estamos. Igual tienes razón en que una persona que está en absoluta ignorancia no puede evitar victimizarse o culparse, no lo sé. Y quizás pueda ese su arco evolutivo, que tenga que pasar, diríamos, por esos pero de ignorancia, el aceptar la ir realidad... aprendiendo y dándose golpes. Pero el aceptar la realidad es una capacidad que todos tenemos. No sé si el vivir en la ignorancia o en la pasión o en el amor cambia tu capacidad de entender la realidad de lo que sucede. No lo sé. O sea, yo ahí ya... Y el Gita no habla de eso tampoco. Bueno, o por lo menos yo no lo he entendido así. El Gita sí te dice que tú puedes estar en alguna de esas modalidades y que, lógicamente, una persona que está en una modalidad de ignorancia total es lo que dices tú, que quizá esa persona, por estar en esa ignorancia, se va a sentir culpable de todo. Pero yo creo que no. Aunque haya personas que están en peores condiciones que otras en lo que se refiere a cómo están viviendo su vida, la capacidad cognitiva, el comprender que la vida es lo que es, yo creo que le llega a todo el mundo, esa capacidad cognitiva, el comprender, oye, se me ha muerto mi hijo porque se tenía que morir. Esto ocurre igual desde la bondad que desde la pasión que desde la ignorancia. ¿Qué pasa con la pasión? Que tú tienes un apego a tus deseos mucho mayor. ¿Qué pasa desde la ignorancia? Que ignoras la bondad. Entonces actúas con cierta maldad o egoísmo. Pero en todos esos casos yo entiendo, quizás estoy equivocado,
Y ahora, como me lo dices, bueno, pues quizás estoy equivocado yo. Ahora que lo dices, empiezo a verme a mí mismo que esto es una apreciación personal. Que yo entiendo que todo el mundo puede aceptar el dolor tal como es o elegir el sufrimiento. Igual estoy yo equivocado. Es que me ha tocado Igual una persona en ignorancia absoluta no tiene la capacidad de discernir. Mira, me ha tocado hablar con personas que se han intentado suicidar diferentes veces, ¿no? Y cuando tienen el aspecto de suicidarse, su mente no funciona con claridad, llámalo así, vamos a decirlo así. Y sin embargo, cuando ha pasado ese estadio de estar y hablas con ellas después de ese estadio de suicidio y tal igual, los ves con una lucidez mental, con unas claridades, te cuentan unas... Entonces, ¿qué ocurre? Que su mente juega lugares, no sé cómo decirlo, no sé si es su mente, ¿no? Juega lugares, diríamos, joder, donde aquí está en este polo, en esta balanza, y aquí está. Entonces decirle, no, es que esta persona no ve, ¿no? Cuando está lúcida, cuando tiene claridad, cuando la cognición le funciona, vamos a decirlo así, y yo la oigo y digo, me cago, si es que me da 1000 vueltas, en el sentido cómo se explica, cómo razona, y sin embargo, hay otros momentos donde se meten en los lugares de uff, es una pasada, ¿no? Pues hay que decir que... Es que eso viene a ser patológico. Todo eso no son creaciones de la mente. Sí. Claro, pero todos son modificaciones de la mente. Claro, tú eres sabio cuando logres, diríamos, no tener modificaciones en la mente. ¿Y cuándo nos va a ocurrir eso? No, pero yo creo que la mente es... El deseo, una modificación de la mente. Tal, una modificación de la mente. El querer, todos son modificaciones de la mente. Cuando estás en silencio, en presencia, en lo continuo, pues yo, por ejemplo, no... Pues yo creo que... Yo sí, Perdón. yo Es que, a ver, que también... yo creo que la mente, aunque estés muy iluminado, siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque su función es su trabajo. Otra cosa es que tú le hagas caso y sufras, porque lo crea ella. Para mí es ese punto de vista. Yo parto de ahí. Lo otro que estás diciendo tú se llama ignorancia. O sea, lo que haces es tener ignorancia. No es... que suena muy mal, porque es una palabra que suena horrible, pero es así, es ignorancia. Simplemente no sabes lo que eres. Y como no sabes lo que eres, entonces sufres. Porque te identificas con un cuerpo, con unos deseos, te identificas con cosas que no eres real, que no son tú. ¿Y en tu experiencia? No la habéis dejado hablar a ella. Bueno, perdona, sí. No, yo nada más quería decir que yo creo que tendríamos que hacernos responsables de nosotros, de todo lo que hacemos. Entonces, yo creo que ahí es la base, creo, yo eso es lo que creo. Si tú te responsabilizas, no de los demás, sino de ti, de todo, con cómo te comportas con la gente, de todo, en general. A ver, creo la responsabilidad. Todos los que estáis hablando tenéis toda la razón, pero la base es esa, que el ser humano tiene que aceptar la responsabilidad de sus decisiones. Entonces, lo que ocurre generalmente es que el ego te libera de esa responsabilidad, te exime de la responsabilidad. El ego te dice, no, tú haces lo correcto, ya está. Pero en realidad, cada decisión que tú tomas, tú tienes que ser consciente de las consecuencias que acarrea. Y esas consecuencias tienes que ser capaz tú de asumirlas porque son responsabilidad tuya. En cuanto un ser humano se exime de esa responsabilidad, empiezan todos los problemas de esto que decía Julio, de la creación de la mente, que es lo mismo que dices tú. El ego te hace olvidar quién eres o nunca, desde la ignorancia, nunca lo has sabido, y el ego crea un discurso en tu mente en el que hay 1.000.000 de razones por las cuales tú no eres responsable de nada. Y tú eres el que tiene que escuchar esa voz y desmontarla y decir, perdona un momento, ¿cómo que yo no soy responsable porque estoy muy deprimido, porque yo soy débil, porque yo soy ignorante? No. Todas las decisiones que yo voy a tomar son responsabilidad mía. Y si decido quedarme en una cama y mis 3 hijos se malogran, será responsabilidad mía, porque yo no estoy atendiendo a los hijos que me necesitan. Y es responsabilidad mía. Esa es la diferencia entre una madre que actúa en consecuencia con la pérdida de una manera ordenada y lógica desde el dolor y la que se deja arrastrar por un sufrimiento desmesurado que la convierte en una víctima y que crea un diálogo, etc. Entonces, en el trasfondo está lo que dice ella. ¿Me hago yo responsable de las decisiones que estoy tomando? El que yo me vea a mí misma culpable y víctima, eso
yo me estoy responsabilizando de que está causando sufrimiento a mis hijos, a mi marido, que estoy mermando los ingresos en casa porque no voy a trabajar, que estoy haciéndome responsable de que yo no tengo derecho a culparme yo de algo que es la propia existencia de la naturaleza y que yo tengo que aceptar que me ha sucedido a mí como le podía haber sucedido a cualquier otro. O sea, ¿yo tengo que sentirme víctima de todo lo que me ha pasado en mi vida? ¿O tengo que aceptar que me ha pasado porque le podía haber pasado a cualquier otro, pero me ha pasado a mí? Y que por eso que ha sucedido y por las decisiones que yo he tomado estoy donde me encuentro ahora. Eso es lo que dice ella. Yo soy responsable, yo asumo la responsabilidad y lo bueno y lo malo que tengo en este momento es causa creada por mí. Tanto lo maravilloso que está sucediendo en mi vida como lo terrible que esté sucediendo en mi vida. Y a veces en una vida ocurren ambas a la vez. Ocurren cosas maravillosas y cosas terribles, ¿no? A lo mejor resulta que te enamoras como nunca, que tienes un hijo y resulta que te embargan todas tus propiedades porque tus negocios se van a la porra y lo pierdes todo. Todo ocurre a la vez. Entonces, la vida es así. Y tú eres tan responsable de haberte vuelto a enamorar, de tener un hijo, como eres tan responsable de haber cometido errores en tus negocios y perderlo todo y quedarte embargado. Y... No eres responsable de enamorarte. Bueno, de llevar una buena relación. Es que hay tantas cosas que están fuera del control de la persona. El amor es como cualquier otra cosa. Tú decides que ocurra o que no. O sea, a veces tú tienes un impulso bioquímico y una necesidad fisiológica en un momento determinado que lo dispara. De ti. Pero sí, tú sí, pero bueno, te quiero decir que hay tantas cosas que no, están fuera del control de esto. Que Julio, que te lo están explicando todos y no lo quieres escuchar. Bueno, Que tú eres el responsable, hasta de tu amor. A ver, tú estás en una guerra, sucede una guerra, tú no eres el responsable. De la guerra no, de lo que haces en la guerra es decir, que sí. hay cosas alrededor que ocurren y suceden. Que no, tú fuera del decides control. que no. Y luego con lo que ocurre, escúchame, luego con lo que ocurre puede ser que tú puedas actuar y tomar Que no, decisiones. Julio, que todo lo que sucede en tu vida lo causas tú. El contexto exterior, todo lo que los impulsos fisiológicos que tengas, todo eso no es medible y no es dimensionable y ocurre y ocurre. Pero lo que tú haces con eso, solo lo decides Yo te tú. estoy hablando de todas las cosas que alrededor también, digamos, Que te da igual lo que sucede a tu alrededor, que tú solo te tienes que preocupar de ti. Que tú solo te tienes que preocupar de tu responsabilidad, no de lo que sucede a tu alrededor. Ni siquiera eres responsable de los impulsos fisiológicos de tu cuerpo. Eres responsable de qué haces con ellos. Oye, a mí me puede poner como una moto una asesina criminal que está siendo perseguida por la ley, pero por mucho que me ponga como una moto, yo no me voy a ir con ella a protegerla y a cuidarla. Si ya le persigue la ley porque es una delincuente. Que yo te entiendo, ¿vale? Pero me dices que no, porque no está de acuerdo. No, no lo veo, diríamos, como que controlas todo. No, tú solo te controlas a ti. Porque Tú solo controlas las ni decisiones. siquiera te controlas a ti. Sí. Cuando estás diciendo ni siquiera te controlas a ti, es tu ego que te está eximiendo de responsabilidad, que te está convirtiendo en víctima para que tú no te hagas responsable de lo que No me haces. estás haciendo víctima. Sí. Quiero decir que tú cuando... Hostia, no te escuchas el discurso. Sí, que sí me escucho, que sí me estoy oyendo. No, no te La escuchas. semana que viene que se lo ponga. Ya lo pondré, Ya está, ya. Tú estás bien, buscando, bien. estás buscando en esta conversación de todas las maneras posibles la manera de eximirte de la responsabilidad. Estás buscando el modo de que tú no seas responsable de todo. Y no hay ningún modo, Julio. Tú eres responsable de todo. Absolutamente de todo. Lo que ocurra afuera te da igual. Tu vida es tu responsabilidad. Y eres responsable de todo lo que sucede en ella. Porque lo que te haga la vida, tú no lo puedes cambiar. Lo que cambias es lo que haces con eso. Todo lo que haces con eso lo cambias tú. Tu diálogo, tu discurso, cómo lo interpretas, cómo te hablas de ello, cómo reaccionas ante ello, si eso ocupa un espacio en tu vida, si le pones atención, si no le pones atención. Todo eso es tu responsabilidad. Y depende solo de ti. Yo le pongo ahora atención a cosas que me conduzcan a ser mejor, no a cosas que me conduzcan a ser peor. Pero durante mucho tiempo en mi vida fue mi responsabilidad que lo hacía justo al revés. Le ponía atención a las cosas que me hacían ser peor. Porque me gustaban más, me atraían más, me interesaban más, me parecían más divertidas. ¿Y por qué tomas ahora otras? Porque a medida que tú te asumes a ti como responsable único de lo que sucede,
empiezas a sentirte en la obligación de corregirte. A medida que tú te haces responsable de todos tus propios errores, empiezas a sentirte en el deber de cambiarlo. ¿Por qué te corriges? Porque es lo mejor para ser lo mejor de ti. O sea, al final, tu única responsabilidad en tu vida es ser tú lo mejor de ti. Lograr la mejor versión de ti mismo, para que eso sea útil a Dios y a todos los que te rodean. Cuando tú eres la mejor versión de ti mismo, lo que te ha creado obtiene la recompensa de haberlo hecho. Porque te crean para que tú te conviertas en lo mejor de ti mismo. Quizá no lo logras en esta vida y lo lograrás en otra. Sabes que hay 8.400.000. Versión de uno mismo. Eso tienes que explorar tú. No, pero a ti te pregunto en tu camino. Hombre, cada ser humano... el Dharma, que es el destino que tiene una vida, suele ser lo que todos queremos saber de nosotros mismos. Y es lo más difícil de averiguar. O sea, uno realmente no sabe cuál es su destino, cuál es el sentido que tiene la vida que vive. Tú te enfrentas a la vida sin un manual de instrucciones que te diga tu objetivo vital para la vida 426.312 que te toca vivir es ser mejor con las ballenas. Si viniera ese libro de instrucciones, todo el mundo sabría qué hacer y sería feliz. Pero lo más complejo de la vida es que justamente nadie sabe cuál es su Dharma. Nadie sabe cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo general todos lo sabemos, volver al origen, volver a la fuente. Reencontrarnos con lo que nos creó, liberándonos de la necesidad de seguir viviendo una y otra vez el samsara de la vida material. Al fin y al cabo, la vida material es como si tú, poniendo una suposición, tú eres el jugador que juegas una partida de videojuegos y te están matando una y otra vez porque no te sale bien, no consigues pasar las pantallas para... Entonces tú vuelves a empezar otra partida y otra partida y otra partida, hasta que de repente un día el muñeco que está ahí dentro dice, pues no hay un idiota ahí que me está manejando, yo no soy este videojuego, yo soy el idiota que está ahí, para que estoy aquí jugando. Esto es una gilipollez, yo no tengo que jugar aquí, si yo soy ese que está allí con la máquina. Lo que tengo es que reconocerme a mí mismo y dejar de ser este personaje que está aquí, venga a matar marcianos y que lo vuelven a matar y tiene que volver a empezar. Y por muchos marcianos que mate siempre hay más, que parece Alien. Entonces, yo no te puedo decir cuál es el destino de una vida, ni siquiera sé cuál es el destino de la mía. Lo que sí sé es que enfocándome a ser la mejor versión de mí mismo, me acercaré a ese destino. Sea cual sea. No sé cuál es el que me toca a mí, pero si yo intento hacer lo mejor de mí, probablemente ese objetivo desconocido que yo tenía se vaya acercando, porque al ser lo mejor de mí estaré más cerca de eso. Pero sí puedes decir si eres más feliz ahora que antes. Hombre, muchísimo más. Eso sí lo puedes decir. Sí, sí, claro. Porque te has acercado a ese destino. Claro, porque siento que, por ejemplo, ahora las cosas que menos me gustan y que más responsabilidad mía son, las hago con más satisfacción, que no con gusto, porque no me gustan, pero con satisfacción de decir, estoy haciendo lo correcto. Antes las cosas cuando no me gustaban, como era egoísta, pues no las hacía. Aunque fueran lo mejor para mí, pero no eran lo mejor para mi ego. Estaba buscando ese placer, esa satisfacción inmediata. Recordáis que hablamos de que el deseo busca la satisfacción inmediata. Entonces, en el fondo, esta manera de no querer asumir que es tu responsabilidad es la satisfacción inmediata. Ah, no es mi culpa, ah, no quiero saber nada, no soy yo, es la vida, que me trata muy mal, son las cosas que pasan, es que mis neuronas, mis hormonas, mis intuiciones, es que no es mi naturaleza física, no es mi culpa. No, perdona. Todos tenemos la misma naturaleza física, los mismos impulsos, unos se dejan llevar por ellos y otros no. Al final, que te pasen cosas es inevitable, tanto externas como internas, a nivel fisiológico. El enamoramiento, como tú decías, no, es que tú no puedes evitar enamorarte. Claro que puedes. A mí me han atraído mujeres que hubieran sido mi destrucción y afortunadamente me he dado cuenta a tiempo. Y afortunadamente me he dado cuenta a tiempo, pero ha habido veces que no. Otras veces no me he dado cuenta a tiempo y han sido mi destrucción.
Entonces, ¿qué pasa? Que de las veces que no me he dado cuenta a tiempo, ya aprendí para las que sí. Y he oído otras veces que me he dado cuenta a tiempo. En cambio, ahora mismo puedo decir que las personas que hay a mi alrededor no son las que más me atraen, pero son las mejores para mi vida. Todas las que hay a mi alrededor. Y eso me ha hecho cambiar mi relación con mi familia, con mi madre. Mi madre me hace muchísimo daño, pues ahora mantengo una distancia. Antes no era consciente de que tenía que mantener esa distancia y me hacía daño continuamente. Entonces, tú toma tus decisiones. El hecho de que la naturaleza me haya dado a mi madre me hace quererla, claro que la quiero y me gustaría poder estar más con ella, pero no puedo porque es destructiva y me hace muchísimo daño. Entonces, pues con calma, lo justo, lo necesario y ya está. Y en cambio, otras personas que hay a mi alrededor, pues a lo mejor no me resultan tan maravillosamente interesantes, pero son maravillosas personas que me aportan muchísimo en bondad, en amor, en apoyo, en presencia. Y dices, estas personas, yo a lo mejor no son las más divertidas del mundo, pero me aportan muchísimo como personas. Estoy tomando decisiones. Es que soy la hostia. Estoy tomando Es decisiones. que recogiendo lo que dice un poco, lo tengo por aquí, ¿no? Y todo eso es otro discurso. Lo que pasa es que igual podríamos decir que la naturaleza de tu pensamiento, vamos a decirlo así, va de antes era igual más apasionado y ahora estás yéndote, diríamos, a más bondadoso, ¿me entiendes lo que digo? Hay Eso una es, evolución. te puedo dar la razón en que puede haber un cambio de mi modalidad de ignorancia Y y de pasión a un cambio de modalidad de bondad. Pero vale, sigo tomando decisiones siempre buenas y malas, pero ahora me hago totalmente responsable de ellas. Y me hago responsable de ellas. Pero llegará un momento determinado, pienso yo en mi historia, de que irás más allá del discurso, aunque sea, diríamos, todo eso que estás diciendo. La sabiduría no tiene discurso. Eso es. Cuando una persona tiene sabiduría, tiene presencia divina. Eso es. Y ahí lo que hay es paz y Incluso silencio. me imagino, puedo pensar, es un hablar, me meto donde no me meto, pero ya sabes cómo soy, que llegará un momento determinado donde puedas estar con tu madre y no sientas ese daño. Claro. Igual ahora no hemos llegado a ese punto. Ese es el punto que yo tengo que buscar, que no me haga daño lo que haga. Porque tú estarás, diríamos, tu mirada, tu concepción, no sé cómo decirlo, tú, o hay menos discurso de, y estás en otro lugar. Claro, pero yo sigo teniendo pasión y cuando ella ataca a las personas que quiero, yo me siento apegado a esas personas que quiero y sufro. Bien. Sí, lo entiendo. Bueno, no sufro, siento dolor, porque luego le quito el discurso y yo la quiero igual, ¿eh? Lo que pasa es que, digo, por prudencia mejor mantener las distancias, pero quererla la quiero igual. Yo no tengo ningún rencor hacia ella ni hacia nadie. Esto sí que me lo ha regalado Dios. Ha sido el mayor regalo que Dios me dio hace años ya. Es que ya no guardo ni un solo mal pensamiento hacia nada ni hacia nadie. Y no recuerdo las cosas que me hacen cuando me hacen daño. Y perdono todo porque lo que hago es no ponerle atención al daño que me causan. Y ya está. Esa bondad me la ha dado, esa bondad de Dios me ha dado esta capacidad de hacerme ignorante. Pero no importa cómo yo entienda o sienta. Lo que importa es que yo me haga responsable de las cosas que yo haga. Eso es lo que importa. Porque yo ahora soy responsable de que estoy manteniendo una distancia con mi madre porque no soy capaz de evitar que lo que ella hace cuando me ataca, no puedo evitar que me cause dolor. El día que yo evite que me cause dolor, tendré que tomar la decisión de decir, bueno, pues ahora de nuevo ya puedo estar todo el tiempo que ella quiera. Hay otra cosa que me ha venido a mí, que es, puede haber un sufrimiento psicológico, diríamos que es ese cuento que te cuentas, toda esa historia que te tal, pero también puede haber un dolor con un sufrimiento al lado, y que puede ser que sea hasta muy humano. Pero que llega un momento determinado que eso se disuelve. No estoy entendiendo esto. Vale, el ejemplo ese que es muy potente, el del hijo, ¿no? Se muere. En ese momento, diríamos, hay dolor y pienso que hay sufrimiento. Pero eso puede estar puede ser parte del proceso de duelo o de curación. El tema es cuando ese sufrimiento, diríamos, no se disuelve y se queda, diríamos, como enquistado. Pues eso es sufrimiento, pero, lo otro es dolor. Pero dolor y sufrimiento a veces puede estar... lógico, es que tiene que haber dolor. No hay un dolor y un sufrimiento. No puede haber sufrimiento sin dolor, es que el dolor es el origen del sufrimiento. No, es que yo antes te he entendido como que una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento. Sí, porque tú puedes tener solo dolor
Yo simplemente podía ver que hay veces que podrían estar las dos cosas. No hay veces. Siempre están juntos cuando hay sufrimiento. Cuando no están juntos es cuando no hay sufrimiento, solo hay dolor. Pero si hay sufrimiento es porque hay una fuente de dolor. El sufrimiento, bueno, espérate. Hay gente que se lo inventa, ¿eh? Hay Sí. gente que no necesita dolor. Hay gente... El ego es muy poderoso. Sí, hay gente que inventa el sufrimiento sin necesidad de que haya un dolor. Por supuesto. Sí, también, es verdad. O sea, y la apreciación que haces puede tener sentido, ¿no? De que hay gente... Como yo lo entiendo también, una cosa es lo real, vamos a poner lo real, y otra cosa es, digamos, esto no es real. No, este cuerpo es real. Dicen, no, este cuerpo no es real. No es real, diríamos, si hablamos de lo más... Es que hay gente que yo he oído que dice, no, esto no es real, esto es todo... No, hay cuerpo, que hay cosas, o sea, esa diferencia entre... Depende, es que, a ver, Claro, ¿dónde está el cerebro? ¿Tu cerebro dónde está? lo que es Tu cerebro, ¿dónde se aloja tu cerebro? dentro Del cráneo. ¿Y qué es el cráneo? cráneo, huesos, Una caja cerrada y oscura. huesos. ¿Cuál es la relación de tu cerebro con el entorno? ¿Cuál es la relación ¿Del? de tu cerebro con el entorno? Pues hombre, los sentidos. Ninguna. ¿Cómo cuál es? No, ninguna. Los sentidos son la herramienta que usa tu cerebro para crear la ficción de su realidad. Pero sigue siendo una ficción. Porque tu cerebro, que es la máquina donde se genera el pensamiento, la percepción de ti mismo, la conciencia... Bueno, la conciencia no se genera en el cerebro. Todavía no se ha demostrado dónde puñeta está la conciencia. Pero bueno, se supone que la mente está generada... Digamos, el cerebro son unos mecanismos fisiológicos que se interaccionan entre ellos, que son las neuronas, de manera química y eléctrica. Esas neuronas generan unas sinapsis, unas conexiones, y todo digamos, funcionamiento neurológico crea el pensamiento. El pensamiento da origen a la percepción que tú tienes de ti mismo, a la mente. La mente genera el discurso a través del cual tú te construyes y creas tu ego, tu sensación de quién eres tú, de cuál es tu historia, de cómo te ves, etc. Pero todo eso sigue estando ahí metido en una caja cerrada, oscura, negra. Para que todo eso se produzca, lo que hay es unas conexiones externas, unos canales de entrada, que son los ojos, el tacto, el olfato, pero eso todo está ahí procesado ahí dentro y no tiene nada que ver con lo que hay fuera. El concepto que todos tenemos de la realidad es una construcción de todos nuestros cerebros en las que hay un orden lógico para comprenderse unos con otros. Es decir, hay una interpretación acerca de lo que hay fuera que es más o menos igual, pero las moscas, por ejemplo, ven en blanco y negro. Y las moscas tienen la misma interpretación de la realidad y entre todas ellas ven la misma realidad y en la comunicación que hacen de la realidad que perciben, pues todo es blanco y negro. Nosotros vemos en colores. ¿Estás entendiendo que lo que hay fuera no tiene nada que ver con lo que percibimos nosotros? Entonces, deja de darle vueltas, vamos al concepto concreto. Todo es una ficción de tu mente. ¿Qué es la realidad? La que tú quieras. Yo puedo darle una ficción a mi mente, yo puedo aceptar lo que es físico. Las cosas que toco, las cosas que veo, si me meto un castañazo en el coche, había evidentemente ahí una piedra, o había otro coche, o había un señor, ¿vale? Entonces yo la realidad física la percibo, de alguna manera, pero no me creo que necesariamente tal como yo la estoy percibiendo es como exactamente es. Vale, pues lo mismo tienes que entender de la vida. Todo lo que tú crees que estás viviendo, exactamente como tú lo piensas que es, no es. Esta es tu interpretación. Y tú de lo que te tienes que hacer responsable es de que tu interpretación te conduzca a lo mejor de ti mismo y a la mejor relación con lo que te rodea. ¿Me he explicado mejor ahora? Sí. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando el Gita habla de la naturaleza demoníaca y de la naturaleza divina, habla de dos tipos de seres humanos. Y lo que está discerniendo es el ser humano que se hace responsable de sí mismo y el que no. La naturaleza demoníaca, los seres humanos que son egoístas, dañinos, perturbadores, que lesionan a su entorno, ese tipo de seres, que los denomina como naturaleza demoníaca, son seres que viven en la ignorancia, que no se hacen responsables de sí mismos ni del daño que causan. En cambio, la naturaleza divina, que es la natural, la propia del ser humano,
la sustancia del ser humano es el origen. Tú eres creado a imagen y semejanza, eres una chispa fragmentaria de ese origen, esté donde esté. Más Y eso es, ese cerebro, y tú eres, ese cráneo, esa interpretación, eso también está. todo eso es divino, porque Está dentro tú de eres ti una también. chispa fragmentaria que viene de ese origen. De hecho, si te vas a lo físico, todos venimos de la misma materia, del Big Bang. Se produce una explosión en el centro del universo, se expande toda la materia física que proviene de la consolidación de determinados gases, de hidrógeno y tal, se empiezan a formar masas físicas que generan las estrellas, de las estrellas emergen los planetas, que son trozos de estrellas que han salido de ellas y que giran en su entorno atraídas por la masa perimetral, y ahí de repente aparece vida. Vale, y aquí estamos nosotros, somos la vida que hay en este puñetero planeta. ¿Pero de dónde viene todo? Del punto ese que hizo ¡pum! Todo es lo mismo. Si es que fue así. Tanto esta mesa de madera como tus pelos, como tus uñas, como tus pensamientos, todo emergen de esa explosión. Y no es que si es que fue así, es que fue así. Es que hay cosas de la realidad física que se pueden demostrar. Entonces tú lo interpretarás como te dé la gana y te harás o no responsable de tu vida. Pero en el fondo lo único de lo que eres responsable es de lo que tú decidas. Todo lo demás no está a tu alcance. Y aun siendo responsable de todo lo que tú decidas, te dice el Bhagavad Gita, cumple con tu deber, haz lo correcto y desentiéndete del resultado porque no está a tu alcance. A tu alcance, por muy bien que tú tomes la decisión, por mucho que asumas tu responsabilidad y por muy correcto que hagas lo que debes, no está a tu alcance lo que va a resultar de ello. Porque hay tantas cosas que no dependen de ti, que se involucran con tu decisión y que dan un resultado respecto a la decisión que tomes, que decidas lo que decidas, el resultado siempre será el que está destinado en el universo, Y además no el que tú pretendas. Es mucho más fácil así, así no te tienes que hacer responsable de nadie que esté a tu lado. Eso es, tú Porque tú, solo todo lo que responsable pasa- de lo que decides tú. Normalmente nos preocupamos constantemente de las personas, de los Ay, amigos, ¿qué hará? de todo, Y mi hijo se de portará todo. bien. Pues si se Y porta esto bien o es se una porta mal, no es liberación. cosa tuya. Esto es una liberación. Hombre, En realidad. hombre, cumple con tu deber. Si eres Tú padre, tienes tienes que, un deber. tú tienes que educarle. Hay que educar. Claro, Y tú pero tú no puedes ser responsable de lo que haga tu hijo. Claro que no. Hombre, claro que no. Pues eso. Vale. Con tu deber en la educación, en el estar, en el No. tal, en cual. ¿Cuál Lo es tu demás, responsabilidad? Bueno, ¿Cómo te haces responsable tú de la... Tú has decidido tener un hijo, lo tienes. 2. Bueno, y ahora No sé si lo decidí. te haces No lo sé. responsable de Sí. tu hijo Ahí están. Lo hiciste. en darle el soporte y el ejemplo y la educación y las enseñanzas que están a tu alcance. Esa es tu responsabilidad. Además, Si tú cumples con tu responsabilidad, todo lo demás... hoy hablaba en el vestuario con un señor, ¿no? Y me dice, joder, es que unos salen de una manera y otros salen de otra. Y le digo, claro, porque cuando salen por la puerta de tu casa, aunque tú les des lo mismo, todos reciben algo diferente. Un padre puede tener 4 hijos y los educa con la misma buena fe, con el mismo amor, con la misma responsabilidad, haciendo lo correcto perfectamente bien a los 2 o a los 3 o a los 4 por igual. Pero cuando salen por la puerta, uno se junta con los amigos de la chuchipandi y otro con los de la chiquipandi. Y los de la chuchipandi se ponen a fumar porros, se ponen a robar en las tiendas, y los de la chiquipandi pues se van a cantar qué bonito es el amor y se van a hacer reuniones del grupo ¿eh? De los Boy Scouts. de los Boy Scouts, ¿eh? Y luego se van con la parroquia a las reuniones de las juventudes católicas de no sé qué. Pues evidentemente no te van a salir 2 hijos que son la noche y el día. No me fastidies. Una vida de uno va a ser completamente, absolutamente diferente a la del otro. ¿Es culpa tuya? ¿Tienes algo tú que ver con eso? Y aunque te hayan educado, no mal, sino a su manera, porque los padres tampoco tienen la educación o no han sabido educar a los hijos. Lo han hecho como ellos han sabido, como han podido, ¿no? Dale la vuelta a eso que está boca abajo. Me refiero, por ejemplo, las personas mira que el mayores... argumento. No, que las personas mayores, yo por ejemplo, yo que sé, pues mis padres yo no tengo buena vida por ejemplo, de mis padres, entonces yo creo que hay que perdonarles porque ellos lo han hecho como lo mejor que han podido. Sí, a ellos les trataron a palos y creen que tienen que criar a sus hijos a palos. Bueno, no, Pues, pero... por ejemplo, ¿no? Hay padres que lo hacen así. Bueno, sí,
Porque ¿sí? antes era, pues eso, te ¿No? pegaban Y, por ejemplo, mucha gente piensa que los abusos infantiles tienen mucho que ver con eso, que tú has vivido en tu familia determinados abusos, los asimilas como naturales y luego lo haces tú igual, y entonces es una manera de perpetuar este tipo de conductas tóxicas o nocivas. Mucha gente cree que tiene que ver con la educación y con el arrastrar de padres a hijos determinadas conductas tóxicas, como por ejemplo este tipo de sexualidad malentendida, porque no es una sexualidad, es un abuso. Pero para esa mente, como lo ha vivido desde joven, que esto era, pues era así, pues cree que eso es lo normal. No, yo he culpabilizado igual, todavía igual no sé, a mis padres de cómo, de la educación que me han dado. Además antes, pues eso, nos mandaban fuera de casa a internados y todo esto, como que se deshacían de ti. Sí. Pues no ha salido tan mal. Bueno, pero antes han mencionado una palabra, he culpabilizado a mis padres. Sí, La culpa no existe. ya, pues por eso que eso es que, claro, les tendría que perdonar, porque ellos no tienen la culpa. No es que perdones, porque para perdonar tiene que haber culpable. Si Ah, comprendes que la culpa no existe y ya, comprendes que cada uno hace con los recursos que tiene lo mejor que puede, te eximes de perdonar porque no hay culpable. ya. Te liberas de perdonar porque yo no perdono, porque yo no entiendo que haya culpables. Hay O comprensión. sea, yo por ejemplo no tengo que perdonar que mi madre haga cosas que me hacen daño, porque yo no creo que ella sea culpable. Yo creo que ella sencillamente herir o atacarme con las personas que más quiero y convertirlas en algo ficticio en su mente, la hace sentir a ella poderosa. Entonces es una manera de supervivencia de su ego, el atacar a todas las personas que están cerca de la gente que quiere, ¿no? Y culparlas de cosas para sentirse ella como que ella es la protectora, que ella... Al final todos son mecanismos de la mente y cada uno los usa como puede, que es lo que antes hablaba Julio de la ignorancia, pero sigue tomando sus decisiones. Yo ya le he dicho 1000 veces, mamá, estas cosas que haces, hacer daño a la gente no es bueno. Tú no hables mal de nadie, no te comportes mal con nadie. Mi madre no me escucha. Yo hago lo que puedo, le hablo de lo que sé. Y yo era el peor, o sea, porque yo con mi madre me he portado fatal durante muchísimos años de mi vida. Entonces yo luego me miro a mí mismo y digo, recibes lo que te mereces. Tú te portaste mal con ella, le hablabas mal, no la tratabas con cariño y respeto, porque cuando ella te trataba mal, tú respondías peor. Pues si tú le has alimentado esto, pues ahora es lo que es, porque tú has formado parte de eso en lo que ella se ha convertido. Cuando ella me trataba a mí mal, yo la contestaba, la chillaba y yo he llegado a insultar a mi madre. Yo hace 20 años insultaba a mi madre. Cuando me trataba mal, decía, pero tú qué coño te crees. Y yo a mi madre la he insultado cuando me ha tratado mal. Y yo me he sentido con el derecho, ella me está insultando a mí, ¿por qué no la voy a insultar yo a ella? Pues no, no tenía ese derecho. Y yo ahora estoy recogiendo lo que sembré. Una madre que ataca a todas las personas que me rodean porque le parece bien y justo. Yo creo que al final te liberas cuando lo aceptas. La persona te libera. Claro, yo todavía no Claro. consigo eso. No, no, te liberas cuando dejas de causarte daño. Cuando por mucho que ella me ataque y diga lo que salga por su boca, a mí no me afecte. Pero todavía me De alguna afecta. manera aceptando lo que es. No es Desapego. echándole la culpa. Aceptación, Y es desapego. así. Claro. Yo No, tengo el personas desapego, que me ha pasado de decir del sufrimiento y al final llegaron a decir, es así, yo he dejado de sufrir y puedo estar con ella. Y... Sí, pero la aceptación es maravillosa porque no hay resistencias. Si aceptas como la persona es, Sí, y es un cambio- todas las resistencias que podías tener a que, el ejemplo ahora ponemos tu madre, pero puede ser cual. Claro, ahí hay unas resistencias a que pues esa aceptación es, y en el fondo súper liberadora. es mi culpa, porque, o sea, es mi responsabilidad y es mi culpa, porque Ahí quería llegar yo. yo dejo, claro, yo dejo que el impulso que me nace me arrastre y me siente mal y me duela. En cambio, yo tenía que cuando me nace ese impulso de, pero ¿cómo hice esto? Decir, no, no pasa nada, ¿qué más da? Que diga lo que quiera. Tal. Pues eso, cuando aceptas ya no te sale Claro. ese impulso de... Entonces, en el fondo es responsabilidad mía, pero yo estoy en ese proceso también. O sea, yo de mi madre he aceptado millones de cosas, le he tolerado tal, pero ahora todavía, ahora lo último, como ya veía que no me conseguía arrastrar, porque al final uno busca aquello que conoce. Entonces, como ella siempre ha obtenido de mí esas respuestas, en los últimos años yo ya no se las daba,
Pues lo último que he decidido es atacar a las personas que quiero. Y esto fue nuevo hasta que a mí me revolvió y dije, basta. Pero yo tendría que haberme dado cuenta de que esa es su nueva herramienta, y eso es, que esa es su nueva herramienta, el atacar a las personas. Ya no es a mí, ahora es a la gente que quiero. Y que ella siente como una amenaza, porque claro, esa gente ella la repudia, porque son gente que me aparta de ella. Entonces, es un conflicto mental el que tiene ella que a mí me arrastra a comportarme inadecuadamente. Como dices tú, no te tendría que aceptar. Pero, Porque no es tu pero responsabilidad. yo me hago responsable de que es mi culpa, ¿eh? Yo me Es hago que, responsable de cuidado que, con la- es que- de que el error de mi relación con mi madre, yo me hago responsable de que es mi culpa, no es mía. Cuidado con esas dos palabras, Es mi causa. responsabilidad Bueno, y culpabilidad. Vale, es verdad, la culpabilidad. Cuidado, es que yo he oído- Lo he dicho antes, No, la no, culpa no que existe. lo he oído, No es mi culpa, es que la palabra está mal utilizada. Tienes razón. Pero es que hay mucha gente, no, es que yo soy responsable, entonces me siento la culpabilidad. No, la Independiente- culpabilidad no existe. Yo me estoy haciendo responsable de que ella no es la responsable de mis reacciones. Soy yo el responsable. Entonces, en este punto reconozco que soy yo, pero todavía no logro que cuando ataca a la gente que yo quiero, yo no reacciono. Todavía no lo logro. La última vez que lo hizo, me atacó primero a mí, vio que no tal, pues ahora, y tal, porque ellos se van a aprovechar de ti. Y ya eso me... Pero ¿sabes por qué? Porque ahora tienes que aprender a esos ataques. Es la forma que tenemos nosotros de aprender, nuestra alma de aprender. Sí, Tú aprendiste primero que, o sea, aprendiste que esos ataques ya no te hacían daño. que Entonces, lo que dijera de mí vale, me... busca otro tipo de Busca ataques otro Cambia la táctica. para seguir que logrando tú lo mismo. aprendas que su alma, el alma de tu madre es la que hace ese tipo de ataques para que aprendas todo eso. Sí, Porque esto es Una un aprender profesora, constante. Es ¿Eh? profesora, ¿no? sí, siempre lo son. Las personas que nos causan dolor, que no sufrimiento, dolor, son nuestros maestros. Porque al final el dolor es lo que nos apega a este mundo. Yo con las personas que me han aprendido y con los que más daño me han hecho. Más Efectivamente. cercanos. Mis maestros, y siempre Claro. les estaré agradecido. Y al final, cuando superas el daño que te causan, eres tú el que te superas a ti mismo. Efectivamente. Y este concepto de tolerancia, de amor, de responsabilidad, es muy difícil de transformar de palabras a hechos, porque al final los datos están por ahí. Cuando tú comprendes datos en tu mente, eso es una información. Pero el ser información no lo convierte en experiencia. Luego tú esa información la tienes que experimentar y la sabiduría aparece cuando experimentando esa experiencia tú la superas. Y viviendo desde esa información que está ahí, bueno, desde esos datos que suceden en el mundo, esta información que tú manejas y esta experiencia que tú vives, tú lo transformas en una sabiduría que te permite sobreponerte a todo lo que ocurre. Cuando ya pensaba, ya tenía, ya te viene. No, Tu madre que se mete con lo. claro, y entonces de nuevo te lo desmonta todo porque tú te crees que lo has superado y tu sabiduría no Oye, está si no sé presente. nada todavía. No está presente porque de nuevo encuentra otra manera de meter el cuchillo y de nuevo te abre la Y herida. te tiene que poner a prueba, Continuamente. a ver si la has superado. Porque es mucho más difícil de lo que creemos transformar esta información y esta experiencia en verdadera sabiduría. Esto es un crecimiento personal muy complejo y no basta con comprender. Hay que vivenciarlo en el rollo. Yo tengo que escucharla 1000 veces, insultar a toda la gente que quiero para que al final no me haga nada y lo tengo que vivir una y otra vez hasta que mi sabiduría me permita ignorar por completo el dolor que aparentemente podría causar y que dejará de causar. Entonces, en tu naturaleza de tu mente, en tu pensamiento, estarás atento. Bueno, la bondad Presente. está en todos nosotros. Lo que pasa es que le dejamos menos espacio del que debería. Siempre la pasión ocupa mucho más espacio. En todos los que estamos aquí, la ignorancia ya muy poquito. Hemos avanzado mucho espiritualmente y ya la ignorancia ocupa poco espacio. Pero la pasión puede más que la bondad casi siempre. Mucha fuerza. El apego a las cosas materiales. Mucha Nos fuerza. hemos pasado ya 10 minutos. Sí. Hala, Sí, Hala, cascarla. Cansos. muy interesante. Cansos. Mucho debate, que eso es muy interesante. El debate Ay, aporta mucho valor. Ya la preparo, bueno. El debate. Toma, toma. Vaya, Venga,